Adiós. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito a fin de acordarse. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. El tiempo que perdí por mi rosa, dijo el principito al fin de acordarse. Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa. Este es un fragmento del libro del que hablaremos el día de hoy, El Principito. Hola Eric, ¿cómo estás? Muy bien, Lucy, contentísimos de comenzar a comentar uno de los libros más importantes de la literatura, uno de los libros más citados, el libro en francés más traducido a distintos idiomas. No hablamos de la Biblia, no hablamos de Madame Bovary, hablamos del El Principito. Principito. Qué bonitas ediciones, ¿no? Bueno, esta te decía es 1982. En blanco y negro, pero Yo no había nacido entonces. todavía no habías nacido. Yo tenía un año. Pero el papel, ¿sabes? El Sí, color, sí. bueno, la tuya es nuevecita. Nuevecita. Pero creo que este libro también se disfruta a la par de la lectura con ciertas ilustraciones porque tienen un peso importante. Sí. Una de las cosas que muchas personas no saben es que el libro está hecho con texto e ilustraciones originalmente. Es decir, a veces vemos, casi siempre la leyenda que tiene el libro es con las acuarelas originales del autor. Y uno dice, qué padre, este además tiene las acuarelas originales del autor. Y es que no es que además. Es que el libro así salió originalmente, ¿no? Y porque de pronto hay momentos en los que el propio autor dice, y entonces el Principito me pidió que dibujara un cordero. Y él pone el cordero que dibujó. Y después me dijo que no, que ese cordero tenía X características y que mejor otro. Y bueno, entonces y de hecho, un segundo cordero. Entonces ahí, ilustración y texto son parte del libro. Son parte del libro, es decir, no se puede leer uno sin el otro. Exacto. Que de hecho un poco habla el narrador de su incapacidad de dibujar. Sí. Es con lo primero, con lo que empieza y que yo me sentí un poco identificada porque yo digo lo mismo. Claro. Pero el narrador dice que no sabe dibujar y que fue porque las personas mayores le cortaron el talento, porque le dijeron que se pusiera a hacer otras cosas más importantes como matemáticas y geografía. Y él mismo dice que pues estos dibujos son malos, son feos, pero los vemos y son muy buenos dibujos también, ¿no? Y que quedan perfectos, ¿no? Hay dibujos del propio Principito, el que casi siempre aparece en la portada, el Principito con el mantón larguísimo, ¿no? Entonces, vaya, son muy buenos dibujos, pero el narrador está jugando con que no sabe dibujar. No sabe dibujar, ¿no? Es parte de la retórica y creo que pues es que son imágenes, no sé, icónicas, que aunque quizá no lo hayas leído, o lo hayas leído del niño, porque se cree que es un libro para niños, solo ubiques esa parte visual y no te haya quedado otra cosa. Y con esto doy pie a, para ti, ¿es o no? Un libro para niños. Vamos a hacerlo, ese es nuestro acercamiento principal. Porque muchísima gente cuando tú mencionas El Principito dice, a ver, me encanta, o es uno de mis libros favoritos. Es difícil que a alguien no le guste El Principito, pero casi siempre acompañan esa respuesta de, es que no es un libro para niños, es un libro muy serio. Y ya empiezan a teorizar y a decir... A ver, hay muchas teorías, ¿no? Pero sí se tiene esa referencia, que yo no sé si también en parte sea por la... que sea un juicio que se dé sobre el libro sin haberlo leído, por parecer ser de primera vista un libro ilustrado, con ilustraciones, el título también, la extensión, es un libro cortito, la extensión y también el personaje, que es un príncipe pequeño. No te imaginas que leerás la novela de tu vida intensa, pero vamos concretos. Perdón, espera, porque entonces la gente suele, o en general se clasifica como podría ser un libro para niños. Pero después los lectores leemos el libro y decimos, esto no es para niños, esto tiene una profundidad, muchas metáforas, muchos símbolos, lecciones de vida, eso no es para niños, ¿no? Pero entonces, ¿es o no es? ¿Tú qué opinas? Yo ya te he hecho la pregunta, tramposo.
Bueno, yo voy a empezar. Por supuesto que no es un libro para niños. Definitivamente no es un libro para niños. Bueno, como experta en literatura infantil. Venga, a ver. Lucy Zamora, autora de Amarillo. y otros libros infantiles por venir. ¿Qué dice Lucy Zamora? Lo que pasa es que este libro toma elementos recurrentes de la literatura infantil para hacernos entender más fácilmente a los adultos cosas y reflexiones muy profundas sobre la condición humana. Hace a los animales hablar, crea escenarios un poco fantásticos, sí. incluso inverosímiles, Ajá. como el que una persona va recorriendo una serie de planetas, claro, de alguien que cayó supuestamente de otro planeta o una estrella. Ajá. Entonces utiliza recursos infantiles y metáforas que se pueden utilizar en la literatura infantil para poder explicarnos cosas un poco más complicadas. Está escrito desde la niñez, está escrito desde la nostalgia y para hacernos pensar a los adultos desde la niñez, para recordar cómo éramos de adultos, perdón, cómo éramos de niños, un pensamiento simple, un pensamiento sin ego, un pensamiento donde las cosas hablan y eso es totalmente normal. Eso es lo que los escritores de infantil tratamos de hacer, hablarle a los niños sin ningún tipo de prejuicio. Por eso yo siempre digo que yo me divertí mucho escribiendo infantil, porque pude hacer que cosas, que todo lo que yo quisiera sucediera sin cuestionarme si eso era posible, porque yo sabía que para el niño iba a ser posible. Entonces me regresé como a ese lugar de mi infancia, en donde yo me sentía fascinada de que todos hablaran, los perros, la luna, el sol. A mí una de las cosas que me encanta de este libro es la idea de los planetas tan pequeños que son unihabitados. Es decir, hay un solo habitante. Y está el rey, está el borracho, está el geógrafo y nada más, está el farolero. Pero solo esa persona vive ahí porque no caben más. Incluso el principito piensa en quedarse alguna vez con el farolero. Ajá, y después no cabemos los dos aquí. Entonces tú dirías, no es infantil. Toma recursos de la literatura infantil, pero está dirigido a adultos. Totalmente adultos, para hacernos unas profundas reflexiones de la vida, pero muy profundas, y eso, echando mano de ciertas metáforas, de ciertos personajes arquetípicos, para poder enseñarnos una lección concreta, una emoción, un sentimiento, pero, a ver, es que esto lo lee un niño y retomará algunas cosas ligeramente fantasiosas, ligeramente chistosas, pero que es que un niño no necesita esas lecciones de la vida, porque él ya ve la vida simple. Es recordarnos al adulto que tenemos que ver la vida simple. Okay. Pero, a ver, mi pregunta sería, si es un libro que tiene herramientas de la literatura infantil, ¿por qué no le gustaría a un niño? Por el tipo de reflexión que hace. Porque me parece que son reflexiones, pues no sé, muy profundas, y es un libro para mí tampoco muy fácil de leer, que yo sí me tengo que regresar a veces 2 o 3 líneas para retomar el hilo, y entonces ya lo que narra, la historia, esa emoción, ese sentimiento, esa parte de la condición humana que tanto nos caracteriza, la avaricia, la vergüenza, la pereza que está representada en estos personajes, pues es que un niño no. Okay. Pero Lucy Zamora, ¿qué dirías tú si yo te leo la dedicatoria? Hay gente que se salta las dedicatorias cuando empieza a leer un libro. Hay gente que se salta los ¿Estás diciendo muy directa? No, es muy directa. Pero la dedicatoria de este libro dice lo siguiente. A ver. Permítaseme leerla, porque junto con las de Fitzgerald, a pesar de que son mucho más breves, esta me parece una de las más hermosas de la literatura. A Leon Berg. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocos lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria. A Leon Berg cuando era niño. ¡Ay, es prodigiosa la dedicatoria, ¿no?
Pero la leo, no solo porque es extraordinaria, sino porque hay dos cosas. Empieza diciendo, pido perdón a los niños. Entonces, ¿a quién está hablando? A los niños, diría yo. Y después dice... A ver, pero una dedicatoria no quiere decir que siempre esté relacionada con la materia de lo que se escribe. No, a ver, vamos por la segunda pista. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. O sea, hasta este libro, hasta este, o sea, se está refiriendo a este libro y está diciendo que León Berg hasta los libros para niños, no dice hasta este libro. Pero se lo dedica a él porque él lo va a leer y podrá entender este libro, que es un libro para niños. Yo creo que es un libro para nuestro niño interior. Yo iba para allá, por eso me copiona. Por darle tantos vueltos a sea hay algo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo se refiere las palabras que utiliza Antoine de Saint-Exupéry, nuestro autor, para referirse a las personas de cierta edad, de cada una de las dos edades de las que estamos hablando? Y habla de niños y personas grandes. Cometí la tarea de buscar una edición bilingüe que me permitiera hacer el cotejo, y cuando en el original dice les enfants, los niños, siempre es los niños. Y para la otra edad no dice los adultos, dice, tú lo mencionabas hace un momento, las personas grandes. Bueno, sí, que sea cuestión de traducción. Y en mi edición, personas mayores. Ok, por eso me fui al original. Les grandes personnes, las personas grandes. No dice, y eso a mí me llama mucho la atención, los adultos. Y yo creo que es que hay lo que diferencia Antoine de Saint-Exupéry es no hasta cuántos años llega uno, hasta cuántos años es niño y a partir de cuántos años empieza a ser adulto. Claro, es mayor porque no quiere etiquetar. Correcto, él habla de las personas grandes, como cuando le decimos a un niño, cuando seas grande. Claro. Y no nos estamos refiriendo a que cuando el niño cumpla 20 o cuando el niño cumpla 30, no estamos, o sea, ser grande es una categoría. Entonces creo que en ese sentido, ser niño también es una categoría que no depende de la edad. Totalmente. Es lo que decimos el niño interior, el niño que llevamos dentro, etc. Creo que, y el mismo narrador en algún momento dice que él entiende cosas al principito, pero algunas no, y que él, por ejemplo, ya no puede ver corderos bajo la caja que él dibuja. Claro. Y hace la reflexión. Exacto. Quizá me he vuelto mayor. Exacto. Entonces, el narrador es una persona de cierta edad, nosotros lo llamaríamos adulto, pero él no es un gran persona, él no es una persona grande, él sigue siendo un enfant, un niño. Entonces, yo creo que el libro es para los niños, pero los niños entendidos como aquellos que tienen todavía esta capacidad de ver el mundo decías, sin vergüenza, sin prejuicios, de una manera mucho más abierta, creyendo que los zorros pueden hablar, creyendo que las flores pueden hablar. No solo creyendo, convencidos, claro, porque además cada vez que el Principito llega a un planeta, llega y habla con alguien y pregunta quién está aquí y se generan diálogos de una manera muy natural. Y quien esté dispuesto a entender eso, cuyo pensamiento sea tan libre como entender eso, será niño, y si no, serás una persona mayor. De la dedicatoria yo me quería detener a que el amigo León Berg, a quien le dedica el libro, estaba prisionero aún en Francia, y creo que también eso tiene una verdadera necesidad de consuelo, y esa parte yo la rescato. Pensemos que es 1943 cuando se publica El Principito, Segunda Guerra Mundial. Antoine de Saint-Exupéry está en Estados Unidos, pero su amigo está en Francia, es judío además, y bueno, sufre las persecuciones propias de este momento. Entonces, a ver, para mí está dedicado al niño interior de León, ¿no? Podríamos, claro. ¿No? Como por todo este contexto que le pone a la dedicatoria y que dice que necesidad de consuelo. O sea, yo creo que si no se ve con ese pensamiento libre, sin ego, no podrás encontrar consuelo en este libro. No es que no lo entenderás. Y creo que en eso tienes razón. Si lo agarra un adulto,
podrá no entenderlo. Claro. Y el niño sí lo va a Y el niño entender. quizás sí lo va a entender, ¿eh? Sí. A ver, que no es un... y le dará su interpretación, o sea, creo que no es un Sí, libro sí, sí. infantil, Mm, catalogado como infantil, pero un niño que a lo mejor tenga unas palabras más sencillas, o tú se lo cuentes y se lo narres, sí. podría entender algunas de las metáforas y algunas de las lecciones de forma más auténtica que el adulto que no quiera leerlo desde Claro. su niño. Sí, el niño que por naturaleza es abierto podrá entender mejor que un adulto cerrado. Cerrado, Sí, total, sí, sí, total, sí, sí. totalmente, sí, sí, Ahora, sí. es cierto, y ahí también estoy completamente de acuerdo contigo, en que hay enseñanzas extraordinarias que entenderá quien ha pasado por ciertas experiencias. Y eso pues lo dan los años, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de cuidar una amistad, lo de procurarla, lo de ser constante con ella, ser responsable también con la amistad, eso lo podrá entender Claro. quizá alguien de mayor edad. Y que esa amistad se puede volver tóxica. Ya. Como Sí. se vuelve esta relación, pues yo hago esto, pues haz lo que Claro, quieras, pues claro. mira, pues entonces me voy, Sí. ¿no? O sea, también Sí, esa sí. lectura para mí me regresó un poquito como esa parte Ah, pero que tú hablas de la relación del Principito y con la la flor. Rosa, claro. Puede ser tóxica. Sí, 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 sí. Hablando de las amistades, perdón, yo creo que tú lo querías ver de la amistad de una forma un poquito más romántica, que sí, y que él constantemente está en búsqueda de amigos, así lo dice, ¿no? Sí. El Principito. Dejamos, en unos minutos vamos a La la rosa amistad. tóxica. Sí, a la rosa tóxica, porque más por ahí hay una palabra que a mí me interesa destacar. Pero para cerrar, sí, hay experiencias que entenderá el adulto y que le caerán como un balde de agua fría. Por ejemplo, a mí uno de los encuentros que tiene el Principito, cuando está viajando de mundo en mundo, es con el hombre de negocios. Y el hombre de negocios le dice que él es el dueño de todas De las todas las estrellas. estrellas. Y dice, pero yo acabo de conocer un rey. No, no, el rey reina. Los reyes no poseen, reinan. Y le pregunta a él, ¿y para qué le sirve a usted poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y para qué te sirve ser rico? Para comprar otras estrellas, si alguien las encuentra. Es la absurda lógica capitalista de tener Totalmente. y producir Y más para acumular. tener más y seguir yo acaparando. Sí, y algo que es totalmente intangible Sí, y que además no le pertenece a nadie. Claro. Y él se las Pero es la misma apropia. lógica que siguieron los colonizadores de continentes enteros, de islas y de otros lugares. Sí. ¿No? Sí. Y cada vez que el Principito se va de algún planeta, dice lo siguiente: las personas mayores son decididamente muy, pero muy extrañas. Se decía así a sí mismo Claro. en el viaje. Entonces, como que cada vez que encuentra uno de estos personajes, que para mí representa pues esa visión del adulto, Sí. como que siento que se va decepcionado, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta que dice, los hombres no tienen imaginación. Con los hombres también se está solo. Ah, sí. Entonces, ¿sabes? Para mí, por eso, el Principito termina siendo una reflexión profunda, una visión de la humanidad. Sí, sí. Ahí ya tocamos, bueno, pues el tema de acumulación, un poco de avaricia, de enriquecerse. Sí. Cada personaje va representando algo y cada reflexión del Principito, tan profunda, si la quieres leer así, pues sí, con los hombres también se está solo, ¿no? Y él como que cada vez que deja un planeta o a uno de estos personajes se decepciona, sí, ¿no? Se va como triste. Y está cargado de ironía todos estos encuentros. El del bebedor a mí también me gusta mucho. Llega a un planeta donde solo hay una persona, es un borracho, y le pregunta, ¿por qué bebes? Para olvidar. ¿Para olvidar qué? Para olvidar que tengo vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de beber. Entonces es también un ciclo vicioso, diríamos hoy, ¿no? Pero claro, los seres humanos que no queremos aceptar algunas cosas, o que nos da vergüenza mostrarnos como somos, ¿no? Y quizá... O que te da vergüenza algo que tú estás perpetuando, claro, que es el caso del bebedor, ¿no? Claro. Que es lo único que está haciendo. Y está también el que es uno de mis encuentros favoritos, el de el monarca, el rey. Porque ahí el rey, pues como cualquier rey, le encanta mandar.
pero es un rey razonable porque ordena solo aquello que los súbditos pueden cumplir. Porque dice, si yo diera órdenes que mis generales no puedan cumplir, pues el que no tendría razón ni sentido sería yo. No sería la culpa de mis súbditos no cumplir las órdenes porque yo no pueden, sino mi problema, ¿no? Bueno, termina siendo ya claro tan absurdo que le ordena al principito que haga lo que el principito ya está por hacer. Por ejemplo, cuando él se va, él le dice, bueno, el primero le dice, no te vayas, te ordeno que no te vayas. Y el principito dice, no, claro, yo me voy. Yo ya me voy. Y le dice, te nombro mi ministro de justicia. No, 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 yo no quiero ser ministro de justicia. Y cuando el principito se está yendo, le dice, te nombro embajador. Claro, porque ya sabe que se va a ir, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces también tiene ese toque de ironía. A mí, ¿sabes cuál me pareció muy, muy cómico? El del farolero, que su consigna era pues prender y apagar la luz, claro. Y que el principito decía, bueno, esto tiene más lógica que contabilizar estrellas y tratar de acumularlas, pero al mismo tiempo también es ilógico, pero a mí sus diálogos me encantaron, ¿no? Y prendía la luz, otro diálogo y apagaba la luz. De pronto, ¿sabes a dónde me llevó? Un poco a Alicia en el País de las Maravillas. Cierto. Como con estas cosas un poco locas, no sé, me llevó totalmente ahí. Y eso de prender y apagar la luz y de que ese planeta, si no mal recuerdo, era muy pequeñito, ¿no? Sí, y además da la vuelta al sol tan rápido y que es día, es noche. Es día, es noche. Y una de las cosas que a mí me encanta, de mis cosas favoritas del libro, es algo que le gustaba al principito, que era ver los atardeceres. Ay, sí. Y los contaba, y en ese planeta tan pequeño se fue diciendo, los pude ver no sé cuántas mil veces, ¿no? Sí, sí, sí. Lo más que había hecho él era ver 43 atardeceres en su planeta. Sí, sí, sí. Y se había quedado como súper emocionado, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí los puedes ver todos, pero también me parece que es la persona que vive aquí no está apreciando realmente lo que tiene, lo magnífico que puede ser un atardecer, y en cambio está viendo, porque el hombre del farolero representa también un poco la pereza, porque él decía, antes yo prendía la luz y me iba a dormir y tenía mucho tiempo, pero no sé qué es lo que pasa, ¿no? Que se hace cada vez que se hace más rápido la vuelta, y entonces dice, pero pues ahora me la paso prendiendo y apagando la luz. Entonces como que un poco, ¿no? La queja humana. Claro, y sin embargo es el único uno de los personajes que vive en alguno de estos planetas con el que el principito desarrolla cierta empatía. O simpatía, mejor dicho, porque se da cuenta de que él es el único que desarrolla un trabajo que es útil a otros. Sí, no es correcto. El rey que manda para sí mismo, no es el hombre. No es el vanidoso. El vanidoso. Es alguien que aprende a llevar la luz para los demás. Y por eso lo llega a llamar su amigo. Quiso ayudar a su amigo, dice en cierto momento. El único de todos estos hombres. Bueno, solo para recapitular, tenemos al rey, al vanidoso, al hombre de negocios, al bebedor, al farolero y al anciano, que es el último, que es el geógrafo. El geógrafo. Que también el geógrafo no tiene ninguna función, porque dice, el geógrafo estudia lo que ve, pero el geógrafo está en la mesa estudiando, entonces yo necesito a mis exploradores. Entonces dices, por Dios, ¿no? Es como nuevamente poner esos límites que creo que nos ponemos los humanos, y entonces se encuentra en el principito a ese explorador. Pero pues, él dice, yo ya me voy. Claro. También, o sea, sé que ves. Y que para mí es una metáfora también del contraste entre el saber libresco e indirecto, lo que vemos en los libros, y el saber que viene de la experiencia propia. Claro. Lo que nadie te va a contar. Lo que tienes que ir a vivir. Y él se creía, no, pero si yo soy un geógrafo, si aquí yo domino las montañas y todo esto, pero nunca las has visto. No, y también hay algo que le reprocha el principito, que es que no escribe sobre las flores. Dice, pero ¿por qué no? Es que las flores son efímeras, responde. Sí. Pero bueno, primero no sabe que es efímero, se lo intenta definir el geógrafo, pero es que si no hay rosas en un paisaje, Lucía Zamora, ¿de qué sirven? Y vamos a regresar a Alicia en el País de las Maravillas, ya que tú la trajiste el cuento. Hay algún fragmento que es multicitada en la literatura infantil y juvenil, que ¿de qué sirve un libro sin ilustraciones? Claro. Las ilustraciones pueden ser efímeras para algunos, pero es la sustancia
Claro, de la literatura infantil. Oye, y con estas cosas, ¿no? Que el Principito, ¿y qué es lo efímero? Sí. Y estas constantes preguntas, una de las cosas que más me gustaron es que el Principito hace preguntas y luego su interlocutor se iba por las ramas y él vuelve a preguntar, ¿no? Entonces dice el narrador, dijo el Principito que nunca había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. Sí. Entonces también nos pinta como ese niño que hace un montón de preguntas, pero además el Principito no responde a lo que le preguntan. Y eso luego también le reprocha al narrador. Es cierto, sí. Pero él insiste y nunca renuncia. Entonces, hay tantas lecturas, o sea, yo creo que alguien muy, muy delicado podría, o sea, como cada línea, yo creo, cada párrafo, cada capítulo, te va a dar 10 lecciones, 5 lecciones, 5 anécdotas, cosas de que aprender, ¿no? Y también es uno de esos libros que no solo resiste, sino que pide una segunda, tercera y sucesivas lecturas. Sí. Porque, por ejemplo, en estructura literaria, fíjate, hacia el final hay una serpiente que es muy importante para esos últimos capítulos. Esa serpiente es muy probable que ya había aparecido tan pronto como el Principito llega al desierto, a nuestro mundo. A la tierra. Exacto. Bueno, sí, o sea, todas las probabilidades indican que es la misma serpiente. Pero no, la primera lectura no le presta atención a la serpiente al principio. Claro. Cuando vuelves a leer el libro dices, es la misma. Y también pasa eso, que varias veces va el narrador diciendo, insistió el Principito que no renunciaba a las preguntas. Que sí. Y hasta el final dice esto de, el Principito tampoco contestaba. Entonces, una vez que uno relee el libro dice, ¿cómo? O sea, no es solo que hacía muchas preguntas, sino que tampoco las contestaba. O sea, que era un pequeño niño mañoso. Sí. Entonces es un libro, y por eso cuesta otra vez que es literatura infantil, así nada más. No, es un libro, bueno, ya dijimos a qué tipo de individuos creemos que va dirigido, pero sobre todo un gran libro. ¿No? Un libro muy bien pensado, un libro muy bien estructurado, con grandes personajes. Pues para mí una de las estructuras principales que vi aquí, y que además es como muy literal, y que tú sabes que lo he estudiado, es el viaje del héroe. Sí. Y entonces, pero es muy literal en el sentido de que como él sí está viajando, parece que cada planeta puede ser un solo viaje del héroe. Bueno, el viaje del héroe tiene un montón de lecturas, pero cada planeta tiene un mentor. Y ese mentor es el que pues lo ayuda o no, ¿no? Lo decepciona o no, o le da una lección. Sí. O no, entonces, pero es como muy circular también, porque a ver, vamos a ver cómo vamos de tiempo, son las 14:08, así que vamos bien. A ver, yo te quería hacer una pregunta antes de pasar al final, que también explicará una discusión importante. Bueno, yo tenía un tema que quería ver también, la simpleza de este libro, porque muchos lectores dirán, claro, es infantil porque es un libro muy simple. Sí, pero es que ya dijimos que no es infantil, exacto, ¿no? O sea... Sí, bueno, ya dijimos Perdón, pero aparte eso ya es una etiqueta de la literatura infantil. Claro, decir que porque es sencilla y simple, porque creo que ningún libro de literatura infantil, podríamos hablar de un álbum ilustrado en esa categoría que tiene su público muy específico, pero es que ningún libro infantil podríamos catalogarlo así. Ahora, yo también diría, es un libro, el peor adjetivo sería simple, el peor adjetivo. Quizá sencillo, pero, bueno, espera. Sencillo, en el plano más básico de la lectura. Casi cualquier individuo puede leer el vocabulario, las historias, se digieren muy bien. Y es sencillo en apariencia, pero además es una sencillez que es dificilísima de lograr. Lea usted a cuántos autores que están queriendo decir cosas muy importantes con palabras muy largas, pero es mucho más difícil decir las cosas de una manera tan entendible como la vemos aquí. Y de todas maneras, insisto, para esa primera capa, porque ya lo dijiste tú, si uno lo lee desde otra perspectiva, si uno lo lee pensando otras cosas, si uno lo relee, encontrará mil cosas, son muchas capas. Pero es que yo no lo veo sencillo, ahí sí difiero contigo, o sea, no lo veo sencillo porque, a ver, si no lo lees con esa
mente abierta, analítica, ¿no? De habla de mi niño interior, hay muchas lecciones. Y si lo lees con esa visión de adulto cerrado, lo vas a tener que releer porque no estás entendiendo nada, no estás entendiendo por qué una flor habla, por qué una flor la tiene que proteger, Sí. Que va de planeta en planeta, no sé, yo no lo veo... Me refiero, o sea, si pusiéramos y tampoco el lenguaje, ¿eh? No, pero, no sé, a ver, si ponemos a Cervantes con el Quijote, después a Borges con las ficciones, y luego el Principito... Es que no tiene nada que ver, No, es no como tiene nada comparar que ver, peras pero con... no, y es como que hay lectores que no pasan de la tercera línea de Borges. Es que yo creo que hay quienes no pueden pasar de la... Sí. De hecho, yo me acuerdo que la primera lectura me costó. Me costó que además un poco por obligación, ¿no? Que teníamos que leer y bueno, el tiempo apremia, pero me costó y me tuve que regresar varias veces porque es que te puedes perder de qué va. Porque tampoco es claramente que te introduzca, o sea, es así como, pero hay alguien que está en el desierto componiendo su avión, pero luego quién llega y por qué le dice estas cosas. Hay diálogos que pueden tener poco sentido. ¿Y ustedes podcasteros? Bueno, ya ustedes díganos. ¿Qué opinan ustedes, youtuberos? ¿Qué dicen? Bueno. Pues yo creo que porque el tiempo apremia. A ver, yo te quería preguntar, pero que me digas muy puntualmente. Yo ya dije las cosas que a mí más me gustaron. ¿Cuál es una de las cosas que más te gustó a ti? Concreto porque nos falta el final, que tiene tela de dónde cortar. Sí. Imagínense cuánto divagaría yo si Lucía Samar no me pidiera ser tan directa. Pero él puso el horario del día de hoy, dijo a qué nos teníamos que terminar. La reflexión en torno a la amistad. Okay. Para mí este es un libro total y absolutamente sobre la amistad. O sea, sí, de muchísimas cosas, hemos mencionado muchas, pero creo que apunta final y absolutamente al valor de la amistad verdadera. La amistad que hay entre el Principito y la Rosa, la amistad que hay entre el Principito y el zorro, entre el Principito y el narrador. Creo, o sea, yo cuando terminé este libro... La respuesta puntual fue la amistad. Cuando terminé de leer el libro, que ha sido uno de los finales más tristes, pero no digo más porque... Ahora lo vamos a comentar. Yo lo primero que sentí fue unas ganas tremendas de decirle a los amigos verdaderos que tengo, gracias. ¿Cómo te valoro? ¿Cómo te aprecio? Fue, a ver, yo creo que yo siempre reflexiono en torno a la amistad y a diferenciar a un buen colega, un buen compañero, a un amigo de verdad, el que sabes que está, ¿no? Esos que se cuentan ni siquiera con los dedos, ni siquiera con las 20 líneas que tenemos, sino con apenas una mano, ¿no? Esos amigos. Y la fortuna que es tener una amistad de este tipo, ¿no? Entonces, yo, junto con las lágrimas del final, sentí eso, porque dije, sí, el valor de la amistad está aquí representado. Sí, bueno, para mí también el valor de la amistad está representado, pero con lo que me quedo quizá, o sea, ya dije como cosas puntuales que me gustaron en cuanto al tipo de narración, pero creo que me quedo con que es un llamado... A volver a ser niño. Casi. ¿Me permites? Un llamado, tengo aquí apuntado, un llamado a cambiar nuestra visión del mundo, con lo que vemos el mundo, o sea, cambiar de ojos, y porque de fondo, y así vamos entrando al final, porque de fondo, si no cambiamos esa visión que tenemos los adultos, no nos vamos a dar cuenta de lo efímero que es la vida. Y porque lo esencial es invisible a los ojos. Pero creo que para mí, no lo resumiría en amistad, o sea, no quiere decir que te lleve la contraria, porque a mí lo que me encanta de la literatura es que cada quien tiene su mensaje. Sí. A mí el libro, ya voy al final, el libro como que redondea perfectamente. Para mí el libro se trata de una reflexión de la condición humana, de la vida. Sí. Y en la vida está implícita la muerte, algo que no entendemos. Entonces, se redondea perfectamente haciendo una reflexión de la vida para terminar con la muerte. Y entonces es súper redondo, Antoine, eres un genio. Bueno, pues yo ya dije un poco de qué va el final, pero también de lo efímero.
de lo efímero y de que la frase principal que todos conocemos, lo esencial es invisible a los ojos, a mí me parece que de fondo es que es lo más importante, el alma. Y lo dice varias veces. Y de hecho... Sí, porque un par de veces se referencia que él carga el cuerpo del principito, pero que es una corteza. Sí. Creo que dice, ¿no? Y no era un cuerpo pesado, dice esta vez. Sí, lo dice una vez, pero sí habla de una corteza. Sí. Y aquí sí, lo tengo. Aquí, lo que veo aquí es solo una corteza. Es una corteza. Lo más importante es invisible. Entonces, para mí ahí, también el final tiene muchas lecturas. Ay. O sea, bueno, si quieres porque la pregunta es, ¿el principito muere? Pues para mí sí muere. No. Para mí el principito muere porque lo esencial, lo importante es lo invisible, y entonces lo que perdura es su alma. Y la lección es tú cada vez que mires una estrella, ahí me vas a encontrar. Ay, eso me parece como... Sí. Y escucharás además el tintineo. Porque será como mi risa. Claro, y además por la forma en que... Ay, es que mira. Sí, yo también. Se eriza la piel. Y además en la forma en que él ya había elegido su propio retorno, que era con la serpiente. Y si conocemos pues, la función que tiene una serpiente, y porque le dice, el narrador, el hombre, insiste en acompañarlo. Pues un poco retomando el tema de la serpiente, ¿no? Que hablabas cómo aparece, pues le dice este mensaje al principito, ¿no? Como si fuera quien lo va a ayudar a retornar. Sí. Y le dice, cuando el principito se lo está explicando al hombre, le dice, pero la serpiente tiene veneno, pero solo la primera vez que te pica. La segunda ya no. La segunda ya no, entonces, pues si pica el principito es porque él se quedó con el veneno y por lo tanto... Claro. Sí, y es que, o sea, la gran pregunta es, el principito quería regresar a su planeta, claro. Cuidar a la rosa, estar con ella, pero entonces regresa en espíritu. En espíritu. O simplemente no regresa, pero es que no puede estar, no puede seguir con vida. Claro, o no regresa físicamente, ¿no? Volvemos a la parte de la muerte. Sí. Pues creo que no hay una explicación de la muerte, ni de si regresamos o de si no, pero pues a lo mejor es la metáfora de decir, él va a regresar, él va a estar ahí para su flor, casi que eternamente, de otra forma, porque creo que las referencias que ya hemos hecho del cuerpo, pues es la forma de decir que lo importante es el alma, que el cuerpo es como la carcasa con la que venimos, ¿no? Y en este sentido... Eso nos lleva al final. Nos lleva al final, ¿no? Que en la parte, bueno, igual lo puedes enseñar tú también que lo tienes a color, en el último capítulo está aquí el principito, para quien nos ve en YouTube. Y quien nos escucha en Spotify puede ir a YouTube. Las ilustraciones del libro, ¿no? Está el principito con la estrella en lo que es, pues, casi el final. Y luego el autor hace un epílogo donde utiliza la misma ilustración, pero donde ya no está el principito, ¿no? Y de hecho, en las ediciones que vienen a color, la primera, donde sí está el principito, está a color, y la segunda ya está solo en blanco y negro. Y dice lo siguiente: este es para mí el más bello y más triste paisaje del mundo. Es el mismo paisaje de la página precedente, pero lo he dibujado una vez más para mostraroslo bien. Aquí fue donde el principito apareció en la tierra y luego desapareció. Mirad atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que habréis de reconocerlo si viajáis un día por el África en el desierto. Y si llegáis a pasar por allí, os suplico, no os apresuréis. Esperad un momento exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llega hacia vosotros, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, adivinaréis quién es. Sed amables entonces, no me dejéis tan triste, escribidme enseguida, decidme que el principito ha vuelto.
Pues es que ya con esto, ¿qué más Yo voy a llorar, podemos...? paisana, voy a llorar. ¿Y qué más podemos agregar? Sí, para mí pues un libro totalmente conmovedor, Sí. que yo creo que, bueno, pues nosotros lo que hacemos aquí, esa es la visión que tiene cada uno, que es lo fascinante de la literatura, lo fascinante de compartir la locura por la literatura, las distintas lecturas que cada uno le da, y lo que queremos es invitar a la gente a que nos comente, para ustedes eso no un libro infantil, para ustedes el ¿Cuántas final... veces lo han leído? ¿Cuándo lo leyeron por primera Claro, vez? ¿Qué pensaron ¿con qué la primera perspectiva? A vez? lo mejor se los dieron de niños, Exacto. diciéndoles que era un libro para niños, y a lo mejor no lo entendieron, y por eso mismo sería una invitación a retomar lecturas, ¿no? Y hacer lo que Antoine de Saint-Exupéry sabe que hacemos todos al terminar el libro. Un poquitito antes de esta especie de epílogo que hemos leído, dice, para vosotros que también amáis al Principito. Y sigue la oración. Pero es que sí, uno llega a amar al Principito después Sí, de estas totalmente. aventuras. Y es lo fascinante de la literatura, ¿no? Amar a alguien que no existe, que no es de carne y hueso. Amarlo tal vez más incluso que algunas personas de carne y hueso. Totalmente. Pues como todos nuestros programas, cerramos con el monólogo de Segismundo en La vida es sueño, un fragmento más que agregamos a este programa dedicado al Principito. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos el mundo tan singular que el vivir solo es soñar. La experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive, con este engaño mandando, gobernando y disponiendo. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte desdichada fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y sueña también Antoine de Saint-Exupéry con El Principito. Sueña Lucy Zamora. Sueña Víctor Conis y soñamos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hasta la Adiós. próxima.